Hay solo dos personas ahora. Bienvenidos a un día más a Cultura Chatarra. Mi nombre es Crypto y estoy en lo que probablemente sea el mejor directo del año porque estoy acá, pero por favor con la gran Vanessa Kaiser. ¿Cómo estás? Hola a todos, Fabián, Gonzalo, Crypto, ¿cómo están? Bien, bien, y estoy acá con, no sé si Martín Vargas o Gonzalo La Carrera. ¿Cómo estás, Gonzalo? Tuve un choque con una antefa, no salió a mi casa. Me estrellé con una puerta. Había un taco entre mi pieza y el baño y una puerta entre medio. Y en el taco había un baile pasa y no pude. Me tuve que estrellar. Chuta. Y bueno, también está aquí nuestro gran amigo Fabián, un ciudadano común y corriente, un facho pobre, contador auditor, magíster en dirección y gestión pública, experto en compliance, prevención de delitos, ética y buenas prácticas corporativas. O sea, un capo. ¿Cómo estás, Fabián? Hola, ¿cómo están? Hola, Vanessa, Gonzalo. Un facho pobre, para partir. Un facho pobre. Con dos niños bellos. Sí. ¿Cómo están tus hijos, Fabián, en esta cuarentena? Bien, Vanessa, están ahí aburridos, igual con las clases online y todo el cuento. Igual que todo. Bueno, yo tuve una experiencia, para contar un poco a nuestros televidentes, agradecerle también la sintonía. Tuve una experiencia con Fabián, una anécdota que le pudo haber costado la vida a él y unas tocami, así que partamos por eso. Nosotros, sí. Justo antes del coronavirus, de que se declarara la pandemia, Fabián me invitó a ser de orador a la Plaza San Bernardo, en una actividad que él estaba organizando para la campaña del rechazo. Y yo no tenía ganas de ir, pues no quería ir, porque ya habían anunciado que, por ejemplo, los republicanos y no sé qué otros se bajaban de las marchas porque ya estaba difícil, no habían casos todavía en Chile, pero ya estaban los riesgos de contagio. Y no sé por qué me bajó inseguridad esa noche. Y Fabián lo llamo, o él me llama a mí, no me acuerdo, para asegurar cómo hacíamos al día siguiente la charla. Entonces yo le digo, oye, Fabián, ¿sabéis qué? Las charlas de movilización en Santiago se están bajando, ya anunciaron que no va Republicanos, que no va Alerta Chile, que no va... Habían varias agrupaciones, creo que Ciudadanos por Chile, que no van a participar en la marcha en Las Condes. ¿Y qué voy a hacer a San Bernardo? Entonces Fabián me dijo, mira la foto que te estoy mandando. Y me manda una foto donde él había trabajado 2 días seguidos en armar un escenario arriba de un camión y había invertido plata. Entonces me dice, pero ¿cómo me voy a dejar votado si está anunciado? Entonces le dije, no, si no te puedo dejar votado, pero lo que te voy a pedir a cambio es que nunca yo he tenido escolta, pero esta vez no sé por qué siento que tengo que tener escolta. Y me mandó 2 pescados, pero gigantísimos al día siguiente en la mañana, y partimos. Y yo iba hablando por teléfono, venía hablando con Sergio Melnik, nos bajamos en la Plaza San Bernardo, y venía distraído, y con los 2 escoltas, y de repente escucho balazos, firme, o como lo que sonaba como balazos, creo que fueron balazos. Y veo que donde está Fabián, yo estaba como 10 metros, se cae todo lo que él había construido, todo el escenario, arriba un camión, y que le cae encima a Ignacio Dulger, suenan palos, vuelan sillas, corre gente para todos lados, y grito, y de repente se me acerca un gordo con una polera Colo-Colo, bien barbón, y me tira un estoque, y el guardia, el que andaba conmigo, me empuja. Y en eso, zafo, o sea, porque salí del radio de giro del estoque, y en eso me mete en un auto, y me llama, creo que la Marcela de Valdés, me dice, Fabián está acuchillado, lo acaban de acuchillar, y vamos camino al hospital. Ahí cuenta tú, Fabián. Sí, pues, no, lo que yo vi. Oye, efectivamente nosotros, el banderazo que te invitamos, Gonzalo, era como la guinda de la torta nomás, porque habíamos trabajado muchísimo antes. Todo inició porque nosotros, como organización, queríamos sacar el prejuicio de que tan solo los cuicos o tan solo en el sector oriente estaban por el rechazo. Entonces dijimos, vamos a hacer capacitaciones y tuvimos un trabajo constante un mes y medio antes del banderazo, del día del banderazo, en poblaciones, con dirigentes vecinales, etc. Estuvimos trabajando efectivamente jueves, viernes para el día sábado, que era el evento, y estuvimos trabajando con Marcela Díaz de Valdés, su hermano Javier, Renan Colvin, Luz María Osandón, que es de los Osandón buenos, la Luz María por si acaso.
Es de los Sandón de los buenos. Entonces, Luz María Sandón, estuvimos ahí trabajando todo, preparando un camión escenario que pasó Renan Colvin en ese minuto, lo donó esto todo donación a pulso, etcétera. Marcela Díaz de Valdés también consiguió unos aportes por aquí y por allá. Entonces ya teníamos todo listo y Gonzalo me dice, ¿sabes qué, Fabián? Tengo un presentimiento, no, todos se están bajando, no voy. Y nosotros con la Marcela casi lo agarramos del pelo a Gonzalo y, oye, pero ¿cómo nos va a dejar con toda esta cuestión con los crespos hechos? Cuento corto es que fuimos súper perseverantes. Gonzalo dijo, ya, pero necesito que alguien garantice mi seguridad. Marcela se consiguió entre sus contactos unas personas que tienen guardia de seguridad, etcétera. Se los mandamos a Gonzalo, lo trajimos. Y bueno, esta cuestión, el evento el 14 de marzo, no alcanzó ni siquiera a empezar, porque estaba convocado Rancagua, Machalí, Paine, Buin, Calera de Tango, venía gente de Melipilla, Puente Alto, Pirque. Entonces, los buses estaban llegando, nosotros estábamos armando el camión escenario, y de repente escuchamos silbidos, gritos, etcétera, por todos lados de la Plaza de Armas, y se nos abalanzan entre 30 y 40 personas a agredirnos con palo, cuchillo, y esta cuestión fue un ataque de odio, y no me cabe duda que fue un ataque de odio político, tan solo por pensar distinto. Nosotros éramos una organización que nos preocupábamos de pedir todos los permisos a la intendencia, era una manifestación banderazo autorizada, entonces no teníamos por qué preocuparnos más allá de la seguridad, porque Carabineros obviamente no estaba coordinado con la intendencia y la gobernación, que nos tenía que cuidar el perímetro, etc. Y en cosa de 10, 15 minutos, estos tipos nos robaron todo, nos agredieron a personas adulta mayor, a mujeres, y a mí me acuchillaron por la espalda. Entonces, yo de repente no me doy ni cuenta cuando siento un golpe en la espalda y me veo lleno de sangre. A lo único que atiné fue que mi amigo Andrés Sánchez le dije, oye, me apuñalaron, llama al hospital. Entre que abrimos el auto, etcétera, le apiedraron el auto, le rompieron el auto completo también a él, y llegamos al hospital parroquial, que gracias a Dios está a 5 minutos de la Plaza de Armas. Y bueno, y ahí llegó después Gonzalo, y ahí ya me suturaron, me sacaron la radiografía, etcétera. Me categorizaron C2, eso quiere decir que es gravedad evidente, y te hacen pasar de una al box para que te atienda el médico. Efectivamente, el médico me vio, efectivamente era una herida cortopunzante, tiene como 4 o 5 centímetros la herida, y estuvo a 2 centímetros del pulmón, esa puñalada. Entonces, si no hubiese pegado del pulmón, lo más probable es que hoy día no hubiese estado contando esta historia. Pero efectivamente... Y yo la saqué barata, porque si no me empujan, me clavan el cuchillazo. Y ¿sabes qué? Lo que me llama la atención es que después subimos por páginas de Facebook que habían visto el afiche, estos Antifa habían visto el afiche de que venía este evento y que estábamos invitados Charles Badulaque y yo, ¿cierto? Era yo y Charles Badulaque, creo. Sí, Claudio Reyes, sí. En Facebook habían planeado el ataque, o sea, ellos habían coordinado el día martes para el día viernes. Sí. Y la manera de comunicarse para la gente que vaya a evento y vaya a banderazo, qué sé yo, se empiezan a comunicar con pitos o silbidos desde distintas esquinas de donde están, o sea, te tienen rodeado. No es que vengan de atrás o vengan de adelante, sino que son muchos que están organizados, entonces están sapeando, y cuando ven que llega la persona indicada, la que tienen ojeada, silban. Y así se van comunicando. Llegaron en auto, llegaron en vehículo, estos tipos de esa agresión, cayeron 9 detenidos en el minuto, y a todos los pasaron por receptación, porque no se les pudo comprobar, obviamente, el hecho que hubiesen robado con violencia, hubiesen atacado, o en mi caso, el intento de homicidio frustrado. Entonces, de estos 9 tipos, que quedaron en detención preventiva y que, o sea, pasaron al proceso el día siguiente, no me acuerdo el nombre específico que tiene cuando los dejan presos por una noche y pasan a la audiencia, ¿no? Bueno, el tema es que quedaron 9 detenidos y todos quedaron en libertad con firma. De esos 9, nosotros tenemos identificado a lo menos 5 que con fotos y evidencia
de que estuvieron en el minuto, nos atacaron, hay incluso algunos que salen con los lienzos robándonos, los equipos de audio también en las manos. Entonces, y la fiscalía, adivinen qué, pidió no perseverar en el caso ahora y quiere cerrar el proceso sin ni siquiera llamar a las víctimas, a Gonzalo, a los otros 4 que nos atacaron, no nos ha llamado nadie, y quieren cerrar el expediente y quieren dejar de perseverar en la investigación porque no hay mayor antecedente, pese que a las víctimas ni siquiera nosotros nos han llamado, y yo tengo la evidencia con fotos, videos que me conseguí, que están las personas, estos 9 detenidos, tengo a 6 identificados con nombre y apellido que estuvieron en el lugar y nos atacaron. Imagínate que la impotencia que tiene uno porque no podéis contactarte con esta cuestión de pandemia, no podéis ir tampoco a la fiscalía tampoco se contacta contigo, y te quieren cerrar el expediente sin ni siquiera llamarte. Para mí es una impotencia grande, y yo creo que cada vez se hace más necesario la protección de las víctimas o la defensoría de las víctimas, porque acá las víctimas de estos temas quedan indefensos. A nosotros nos tienen que defender los fiscales como víctimas, y los fiscales no están haciendo su trabajo. Sí, de hecho, yo estuve investigando un poco el caso tuyo, y dentro de los atacantes, un tipo era un profesor de Krav Maga en un gimnasio allá de San Bernardo. O sea, realmente los atacantes eran peligrosos, o sea, es un arte marcial bastante violenta. Entonces, ¿cómo te defiendes ante una horda de personas, primero que todo armadas, y más encima con conocimiento de artes marciales? Bueno, pero sobre eso la verdad es que cuando hay alguien que está dispuesto a digamos, cargarse con tu vida porque no hay ninguna sanción, o sea, el tema que lo que le pasó a mi hermano, que no tenía ni siquiera que ver con algo político, ¿no es cierto? Pero en Chile hace mucho rato que viene pasando que agredirte físicamente, ni que hablar de dañar tu propiedad, no tiene absolutamente ninguna consecuencia. O sea, se habla de la reforma garantista a la justicia penal. Yo no lo sé, yo no soy experta en esa materia, pero claramente acá ha habido una introducción de una forma de pensar la justicia que no resguarda ni la integridad física de la gente, ni tampoco el derecho a su propiedad. Entonces, y eso obviamente que tiene un tinte que está bastante claro, ¿no? Quienes no lo hacen, a quienes no les importa la vida y a quienes no les importan los medios para mantenerse con vida, es a un cierto sector político que piensa de esa manera. Y después a ellos les quieren dar, nuestros congresistas, el derecho a decirnos sobre qué podemos hablar y qué no, qué es lo que es fake news y qué es lo que no es fake news. O sea, yo lo encuentro realmente de orates. También había una discusión, aquí Fabián seguro que nos puede iluminar mucho más, de académicos, entre ellos el exministro Beyer, y sobre esta cosa de seguirnos con aplicaciones, teléfonos inteligentes, perseguir a los ciudadanos por el tema del COVID, ¿no? Entonces, tenían una discusión entre dos grupos. Unos decían, sí, es posible hacerlo, y otros decían, no, o sea, tú vas a asfixiar todas las libertades ciudadanas con esto. Y al final yo les respondí, oye, si la discusión se resuelve en la delgada línea que hay entre tener un Estado de Derecho y no tenerlo. Tú no puedes seguir avanzando en legislación que destruye las libertades de la gente cuando no tienes jueces que son capaces de fallar según el derecho porque no son imparciales. Y uno puede hacer fácilmente el paralelo con lo que está ocurriendo con el estallido social en Estados Unidos y cómo ha reaccionado la gente a lo que ocurre en Chile. Porque no te quepa duda que vamos a tocar otra área que la gente a lo mejor que nos está viendo no conoce. Fabián es experto en prevención del delito en Chile, trabaja en eso, trabaja investigando, ¿no es cierto?, las redes de narcotráfico, las redes de lavado de dinero, tráfico de influencia y todo eso que vamos a preguntarle después. Pero en Estados Unidos los van a pillar a todos, los van a deportar a todos. No va a haber piedad, no va a haber clemencia. De hecho, en Estados Unidos tiene la facultad el presidente de la República que si los gobernadores, ¿se acuerdan de esta figura, los gobernadores regionales que vamos a hacer en Chile? Si los gobernadores en Estados Unidos se niegan a sacar a la Guardia Nacional, el presidente de la República puede mandar el ejército a la calle. Y de hecho, así lo va a hacer con todos los gobernadores que no están actuando, que sean de izquierda y que quieran proteger, que quieren dejar el manto de la impunidad. También, como allá está la ley de armas, que tú puedes tener ese arma. Hoy día vi videos donde
la misma gente armada está en las calles y dicen que no van a aguantar que les destruyan sus ciudades. O sea, es un tema interesante para hacer el paralelo y para poder comparar efectivamente las reacciones. Mira, si uno incluso comparara el discurso de Piñera que yo lo estaba viendo, el primer discurso después del estallido social con el primer discurso de Trump, la manera de partir es rodear el tema y en forma timorata, por ahí mencionar la palabra que estamos contra un enemigo muy peligroso. Trump empieza hablando inmediatamente que aquí estamos, nos están haciendo la guerra, que son terroristas, que se les va a aplicar el máximo peso de la ley. Es totalmente distinto. Así que da para pensar, vamos a tener que analizar el fenómeno que está ocurriendo en Estados Unidos, que es calcado, y dicen que ya está preso el chileno que aparecía con la bandera mapuche. Y sabes que si tú eres ciudadano, si eres, ¿cómo se llama?, extranjero, y participas en este acto, puedes tener hasta 10 años de prisión. Uf. Que esa es la diferencia, por ejemplo, con respecto a las agresiones, que esto yo lo conversaba en un debate que tuve con una persona de izquierda acá en el canal, que le trataba de explicar algo. La izquierda siempre se trata de apoderar y hacerse parte de cualquier tipo de agresión a una minoría. Pasa ahora en Estados Unidos con los afrodescendientes, ha pasado con el tema homosexual, con el móvil, ha pasado con el tema mapuche, etcétera, etcétera. Y siempre dicen, no, es que son agredidos y todo, pero si tú te pones a pensar la verdad, los verdaderos agredidos últimamente han sido nosotros los fachos pobres. O sea, han estado por meses en Plaza Italia y ninguno de nosotros ha ido a pegarles. Que nosotros íbamos a una marcha o un acto, como puede ser el de San Bernardo, y terminan un par apuñalados. O sea, de verdad, no hay ni siquiera una comparativa con respecto a eso. Claro, no, y ahí la pregunta es... ¿sí? Cobardemente apuñalado, porque ni siquiera es un tipo que se haya enfrentado por delante, que haya dicho, ¿sabes qué? Por último vamos a pelear, pero el tipo me apuñaló por la espalda. Es cobardemente apuñalado, los tipos son cobardes, me decía. Y como anécdota... Sí, y lo que pasa es que ahí lo que... Disculpa, como anécdota, no sé si te acordás, Gonzalo, cuando estábamos declarando en la comisaría, llegaron las personas del Instituto de Derechos Humanos y a preguntar a Dines por qué. Nosotros esperábamos que nos preguntaran por nosotros, pero preguntaron por los detenidos, para ver si es que los trataron bien en la detención y si es que no les pegaron los carabineros, etcétera, pero por nosotros no preguntaron nada. Tuvimos unas 5 horas en la comisaría y la declaración se demoraba, nos trataron súper bien, sí, carabineros. No, los carabineros bien. Y nos ayudaron, pero no funcionaba nada, porque no funcionaba el computador, había que mandar a imprimir al primer piso. Y de repente llevamos tanto tiempo, ya habían llegado los de los derechos humanos, que ellos tienen que ser soplados. Y los carabineros dicen, ¿saben qué? Apúrense en terminar la declaración y váyanse porque van a venir a atacar la comisaría. Entonces, es ridículo porque uno está en la comisaría, que es el lugar donde uno más se siente resguardado. Y ya, si en alguna parte en un barrio que puede ser peligroso, uno va a estar resguardado, es en la comisaría. Y en la comisaría nos dicen, ¿saben qué? Váyanse porque van a venir a atacar la comisaría. Entonces... fue bien caótico y una experiencia que no es recomendable para vivir. Y yo me he cuestionado mucho cómo van a ser en futuro las apariciones públicas si uno quiere colaborar con una causa, porque necesitamos que el Estado de Derecho nos proteja, necesitamos que el gobierno se ponga las pilas. Ya no podemos seguir con esta careta de decir vamos a hacer querellas para todos aquellos que resulten responsables. Fíjense que el gobierno inauguró una nueva esta semana, que siempre dicen nos vamos a querellar contra quien resulta responsable y nunca sabemos qué pasó. Y ahora esta semana retiraron la querella contra Dauno Tautoro, el sedicioso, el que quería derrocar a Piñera, el que llamaba a la violencia, pero no es que haya fallado el sistema judicial, que siempre tenemos la culpa. Aquí el gobierno decidió retirar una querella, y si bien entiendo, porque estoy equivocado, pero creo que estoy bien, el abogado que presentó la querella es Bofill. Bofill se equivoca muy poco. Se ha visto algún abogado exitoso ganar siempre Bofill. Entonces, a mí, mi sospecha es que esta querella no la retiró por ser mal presentada Bofill, la retiró por presión política, eso es lo que yo creo. Porque el gobierno está en una parada de que si molesta a la izquierda, si alguno de sus símbolos, íconos, es tocado, entonces puede quedar de Troya. Esto es como, ¿no es cierto?, en Chile la excusa para el estallido social fueron los 30 pesos, en Estados Unidos la excusa fue este pobre hombre George, no me acuerdo, que fue asesinado por un carabinero. Sí,
acá en Chile a lo mejor la condena de Hugo Gutiérrez, o sea, la destitución de Hugo Gutiérrez por parte del Tribunal Constitucional o la condena o procesamiento de Tautoro podría haber encendido la mecha. Entonces, yo creo que si el gobierno va a decir me voy a querellar contra quien resulte responsable y después cuando se acerca el momento hace que María Luisa Brand del Tribunal Constitucional haga una entrevista para desprestigiar al Tribunal Constitucional o hace que el intendente Santiago Valle retire una querella, quiere decir que nunca va a operar el Estado de Derecho. En esta situación estamos jodidos, ¿o no, Vanessa Kaiser? O sea, lo que a mí me pasa es que entre el tanto y el tanto de que en definitiva no se hace nada, de que nadie termina pagando el precio por nada, se sigue acumulando la rabia, el daño, el sufrimiento, el dolor de la gente que está silenciada y que sigue siendo víctima de estos grupos violentos. Y eso es una bomba de tiempo. Eso no es algo que simplemente así como que uno diga, ah, mira, y no importa que hayan dejado libre a este sicario y tampoco importa que hayan dejado libre a este otro o que a este no le pregunte el Instituto de Derechos Humanos nada o a este otro. Oh. O sea, nos cayó, nadie le preguntó nada. el internet. Se operan las manos negras. Sí. Oye, con respecto a lo que está pasando con el grupo Antifa declarado terrorista, y la primera línea se adjudica el nombre de Antifa, si esto tiene una connotación internacional al final, ¿o no, Gonzalo? Antifascista. Resulta que los fascistas somos los que queremos la paz, los que no destruimos nada, los que cuidamos los bienes públicos y privados. Esos somos los fascistas en Chile. Así que la Vanessa que se nos cayó, que nos cuente, ¿qué pasó? Sí. No sé por qué se me está cayendo, es que yo creo que estoy convocando las energías oscuras de los Darth Vaders, que ya he citado a muchos. No, lo que yo decía, sí, al final lo que estoy viendo que va pasando es que la gente cada vez tiene más rabia y va a llegar un momento en que esto va a tener una segunda explosión, que va a ser la explosión real, que no va a ser la orquestada y organizada sobre la base de un pretexto y desde un objetivo ideológico. Cuando realmente explota la cuestión, ahí sí no hay nadie que se salve, porque ya tampoco se trata de grupos que se armen, ¿no? Es que cada uno está dispuesto a dar la pelea por su vida. Y en ese momento es que la gente que estaba en las élites, que hoy día creen que decir que ser pobre y ser feliz es algo como ya lo más deseable y maravilloso que puede haber, ¿no es cierto? Esa gente que no tiene idea de lo que se pasa, digamos, cuando uno tiene limitaciones materiales, bueno, en ese momento se empiezan a dar cuenta de qué es lo que hicieron o dejaron de hacer y hacia dónde condujeron los destinos de un país. Es horrible, porque la violencia que se genera ante la ausencia de Estado de Derecho siembra violencia, no es que quede ahí nomás, ¿no? Mira, Paulina Casís dice, cuando Estados Unidos declara una organización terrorista, lo persigue por todo el mundo, no solo en el territorio. Patricio Donoso dice, Trump le está dando una lección a Piñera. Kill Humanati dice, ya, llegué, hola mi perro Fabián. mi amigo Jonathan, debe ser él. Sí, pero sí, en realidad hace mucho rato que no nos hemos querido convencer de que el Estado de Derecho está resquebrajado y ya a mí lo que colmó mi paciencia esta semana el tema de que el gobierno haya retirado una querella aduciendo que estaba mal presentado, que no tenía los méritos. Yo dudo mucho que un abogado como Bofil se mande un full de presentar una querella que no tiene sustento jurídico. No, de ese nivel de abogado, de ese nivel de prestigio, no se manda ese condoro. Y no debe haber salido fácil para él aceptar que retiraron una querella, porque para un abogado decirle que hizo mal la pega o que no tiene sustento, no es... Entonces, yo creo que lo que pasa es que cuando empezamos como ciudadanos a perderle esperanza, a perder la esperanza que tenemos un sistema jurídico y un sistema policial que nos respalda y un Estado de Derecho que nos respalda, empezamos a desesperarnos y a defendernos entre nosotros, que no es lo que queremos. Y ahí en la defensa de nosotros es lo que me gustaría preguntarte, Fabián, porque tu trabajo privado es investigar ilícitos. ¿Por qué no nos cuentas cómo crees tú que se han financiado o han lavado dinero o ha habido narcotráfico? Un poco darnos un recorrido de tu diagnóstico de lo que está pasando en Chile en términos de ilícito y cuáles son las buenas prácticas en ese sentido.
Bueno, a mí siempre me gusta empezar diciendo que no existe persona en el mundo que no sea corrompible. Somos todos corrompibles. Entonces, aquí, ¿para qué existen los modelos, los sistemas de prevención de delitos? Es para eso, porque todos somos corrompibles. Ejemplo, tú puedes decir, ¿sabes? Que no, yo nunca caería en algún cohecho, en algún soborno, etcétera. Pero si te tienen raptado a tu hijo, lo que pasa en otros países, en Perú, ¿qué pasa? Tenían autoridad que le raptaron al hijo y es para que te firme un contrato de una inmobiliaria para hacer un edificio. O en Colombia, o en México. Entonces, efectivamente tú dices, yo nunca en mi vida caería en uno de estos delitos precedentes del lado activo como el cohecho. Pero tú decís, pero si te raptas a tu hijo, estás obligado por un tema de afecto a firmar ese papelito. Entonces, para eso existen los modelos de prevención de delitos y existen los sistemas de prevención de delitos, que aquí en Chile, efectivamente, existen normativas que te vienen a prevenir que se materialice cualquier delito precedente de lavado activo o de financiamiento del terrorismo, como por ejemplo el cohecho, el narcotráfico, y acá es donde a mí me gusta decir, ¿sabes qué? Las normativas en Chile no están malas, están buenas, incluso los peruanos a nosotros nos copian las normativas con respecto a estos temas. Lo que pasa es que acá en Chile, para el sector público, nosotros tenemos cero seguimiento a estas normativas, y para el sector privado le pegamos muchísimo, le pegamos muchísimo. Tú vas a una empresa financiera, a un banco, y te piden la aclaración de origen de fondo, cuando hay que depositar sobre un cierto umbral de dinero, te piden la relación con alguna persona políticamente expuesta, nacional o internacional, que son los famosos PEP. Entonces, esas personas políticamente expuestas son presidentes, ministros, senadores, general en jefe de las Fuerzas Armadas, y así suma y sigue otras autoridades. Y te piden no tan solo si es que tú eres o no eres esa persona, o no tienes ese cargo, sino te dicen, usted tiene vínculo hasta el segundo grado de consanguinidad con alguna de esas personas. Entonces, eso es para prevenir el cohecho. Y existen normativas, pero para el área pública nadie las cumple. Están así que en el año 2015, producto del tema del caso Cabal, la presidenta Michelle Bachelet hizo una comisión de expertos en el cual dijeron, ¿sabes qué? Tenemos que hacer algo acá en el sector público. Entonces sacaron 105 medidas, dentro de las cuales salió una normativa que obliga a todas las instituciones públicas a tener modelos de prevención de delitos y tener un funcionario responsable con respecto a estas materias. Pero adivinen qué, se les quedó fuera las municipalidades y sus corporaciones, que es donde más se hacen sobornos comprobados por estadística, etcétera, donde más se hacen sobornos, se cometen cohechos, y las corporaciones que nadie son como la caja pagadora de las municipalidades, tampoco nadie las toca. Entonces te dicen, ¿saben qué? El Consejo de Auditoría Interna de Gobierno es el encargado de velar por este cumplimiento normativo, de que usted tenga un modelo de prevención de delitos, de que tenga el manual hecho y que la gente lo cumpla, pero no se dieron cuenta que el Consejo de Auditoría General de Gobierno, el CAI, no tiene injerencia y tampoco tiene potestad sobre las municipalidades y sus corporaciones. Entonces, las municipalidades hoy día están en tierra de nadie. Entonces, yo creo que efectivamente en Chile lo que se tiene que hacer es aplicar bien las normativas vigentes, tener un ente que sea el ente fiscalizador de estas materias preventivas, porque la Contraloría es un mero revisador de procedimiento. Te dice el procedimiento de pago a proveedores tiene que tener dos firmas, la de Fabián Durán y la de Gonzalo Lacarrera, y la Contraloría llega y ve solo mi firma, te levanta el punto porque Gonzalo no firmó, pero no te da una observación preventiva. No te dice, ¿saben qué? Adicionalmente a la firma de Gonzalo debería firmar Cripto o Vanessa. Entonces no te da esa opinión. Entonces, lo que aquí hace falta son dar facultades a entidades que tengan la facultad de fiscalizar, que sea una entidad, un ente de gobierno que sea distinto a la Contraloría, que tenga la facultad de revisar a las instituciones públicas, ¿cachai? Y de forma preventiva, porque esta cuestión del financiamiento del terrorismo y el lavado activo y todos sus delitos precedentes tienen que ser preventivos. Tú no sacáis nada de identificar al terrorista cuando ya te explotó la bomba. Tenéis que hacerlo antes. Entonces, no decir... Es curioso, Fabián, que
esto esté ocurriendo con financiamiento en Estados Unidos, porque ahora Estados Unidos está viviendo lo que nosotros vivimos. Financiamiento tiene que haber habido, todos sabemos que George Soros siempre ha estado en la mira, entonces uno se hace la cuestión y dice, bueno, si efectivamente nosotros sabemos que George Soros es uno de los financistas de Estados Unidos, lo sabe hace qué rato, y por lo tanto ir a tocarle la oreja a Trump o a los gringos no es algo demasiado audaz, tiene que estar demasiado bien planeado porque las posibilidades de salir perdiendo son elevadas. Fíjate que yo pensaba que en Estados Unidos se puede dar un problema geopolítico importante porque si Estados Unidos tiene su patio trasero envenenado, que es México, y de México al sur envenenado con Argentina, con Venezuela, ¿no es cierto?, con Chile hoy día en serio riesgo con, ¿no es cierto?, lo importante que es el paso entre el Pacífico y el Atlántico, en algún minuto esto no van a decir, esto no son los 30 pesos, Trump puede decir eso, puede decir, nosotros ahora vamos a proteger geopolíticamente la región porque el drama ya no está en Venezuela, el drama ya nos llegó adentro de nuestra casa, en nuestro patio trasero, en el dormitorio de servicio. Y por lo tanto, si los ataques en Estados Unidos continúan y teniendo a Estados Unidos bloqueado con barcos de guerra Venezuela, puede que esta sea la gota que derrame el vaso. Ahora, la gran incertidumbre es si Estados Unidos, si Trump es capaz de hacer algo de esa magnitud, de esa escala, antes de una elección. Así que es bien interesante empezar a visualizar, uno, si lo atajan, si la inteligencia da cuenta de quiénes son las personas que están detrás, cuán involucrados está la ONU, cuán involucrados están otros organismos internacionales, porque aquí claramente hay una planificación y claramente pueden haber efectos que sean, a lo mejor hasta la tabla de salvación para nosotros, de que yo siempre dije que el legado de Trump iba a ser, ojalá no me equivoque, ojalá esté lo cierto, que el legado de Trump iba a ser no el acuerdo comercial con China, sino que liberar a Cuba y liberar a Venezuela del marxismo. Ese ha sido mi pronóstico hace mucho rato y a lo mejor ahora le dieron una muy buena razón. Cripto. Oye, acá hacen una pregunta que está interesante. ¿Qué opinan sobre lo que Trump está haciendo con Twitter? Porque nos está informando bastante y a la vez está atacando todo lo que está sucediendo, nos va informando a todo el mundo y está diciendo, bueno, estos fueron los antifas de ultraizquierda y los voy a declarar como organización terrorista, después saca otras cosas. No sé si vieron también el discurso que dio. No sé qué opinan de la estrategia que está usando comunicacional Trump. Yo no tengo claro que Trump pueda, en definitiva, aplicar la fuerza bruta, digamos, sacar al ejército y dar una orden de disparar que los mismos militares estén dispuestos a ejecutar. No lo sé. La verdad es que como se ha ahora dado el principio de autoridad al interior de las democracias, y esto a todo nivel, digamos, carabineros, vieron las fotos de carabineros arrodillados, digamos, ¿no es cierto?, poniendo la rodilla al suelo frente a los manifestantes en Estados Unidos, no sé si era Miami, creo que era Miami la foto, y todo lo que, eso no significa que uno, por supuesto, que justifique en lo más mínimo el abuso del carabinero con el detenido, digamos, ¿no?, y la muerte que le causó. Sin embargo, lo que uno está viendo es que realmente estamos en un mundo en el que el principio de autoridad, que se basaba en la posibilidad final del uso de la coerción, hoy día está completamente diluido. Entonces yo no sé si Trump está realmente cacareando o está diciendo lo que está diciendo con alguna legitimidad y posibilidad de implementación y de éxito. Bueno, ahí vamos a ver de qué manera está hecho Donald Trump. Vamos a ver porque efectivamente, generalmente los perros que ladran no muerden, pero ahora tiene la obligación de restablecer el Estado de Derecho, pero tiene una elección encima, y eso lo hace difícil. Fíjate que en Chile Vamos, hace una semana atrás, frente a la posibilidad de un nuevo estallido social y cómo protegernos, porque, mira, se dan dos hechos que son bien singulares. Chile Vamos se reúne para coordinarse para este acuerdo nacional y se toca el tema de la seguridad, el gran ausente de este acuerdo nacional, que ahora ya no se llama acuerdo, sino que se llama programa o se llama, no me acuerdo, lo achicaron, que se reduce, ¿no es cierto?, a la pandemia, al control económico, ¿no es cierto?, y
la asistencia a través de distintos mecanismos financieros y el nivel de endeudamiento, no se incluyó la seguridad. O sea, se sienta el gobierno a conversar con la oposición sobre un pacto y no pide a cambio del pacto que lo dejen actuar para poder restablecer el Estado de Derecho. O sea, negocia sin poner nada a cambio, sin pedir nada a cambio. Y va a ser muy difícil controlar el orden público si la izquierda no cede, no ayuda, no colabora en condenar la violencia, y no solo eso, sino que darle las herramientas que el presidente necesita. A lo mejor tiene que ir al Congreso para pedir, ¿no es cierto?, algún estado especial de excepción o estado de sitio. No pide esa garantía. Y bueno, y lo curioso es que uno entra a Chile Vamos y ve las declaraciones, y la UDI dice eufemísticamente que el presidente tenga todas las posibilidades de ejercer los mecanismos que la ley le confiere. Decodificando eso, lo que la UDI quiso decir, que se haga uso de la fuerza si es necesario, y en forma desproporcionada. Pero no lo dicen, no lo verbalizan. Renovación Nacional le preguntan y dicen, miren, hay que mantener el orden público, dice Desbordes, pero hay que separar. Cuando hay una manifestación violenta, hay que actuar sobre la gente que no está por hambre, que no está por urgencias sociales, que está por violencia. ¿Cómo se aplica eso? Uno hace una encuesta en medio de todas las piedras y las bombas Molotov y les pregunta cuál es la razón por la que están protestando. Y la tercera es la de Bópoli, que dice, nosotros queremos que se detenga la violencia, pero solamente con el uso proporcional de la fuerza. Proporcional. Así dice Hernán Larraín Mate. O sea, si alguien viene con los puños, yo tengo que pegarle con los puños. Si alguien me tira una piedra, yo tengo que buscar una piedra del mismo tamaño. Y si alguien me saca una pistola de agua, yo tengo que sacar una pistola de agua. ¿Qué significa eso? O sea, si ni siquiera la gente que está en la centro derecha, que está por el orden, la seguridad, ni siquiera son capaces de defender los principios sobre los cuales nos hemos organizado en el Estado. Y la guinda a la torta la pone Joaquín Lavín durante el fin de semana, cuando dice, fíjate que Joaquín Lavín nos tiene de tontos útiles. A todos los candidatos, a todos los votantes que nos gusta, a todos los votantes que amamos la libertad. Porque él es capaz de decir que él visualiza que sea un país más pobre, pero más humano, más felices. Cuando seamos más pobres vamos a ser tremendamente felices, porque vamos a actuar en comunidad. Yo te voy a pasar el arroz y tú me vas a pasar la sal. Yo te voy a pasar agua y tú me vas a pasar mantequilla. ¿Alguien puede creer que siendo un país más pobre vamos a ser más felices? Va a haber más delincuencia, va a haber más gente con hambre, tratando de quitarle al que tiene. Va a ser atroz. Y esos son los candidatos nuestros. Entonces, nosotros somos los tontos útiles de esta bancada frente amplista de Renovación Nacional, como por ejemplo hoy día Paulina Núñez. Paulina Núñez manda y firma una carta donde le pide al presidente de la República enviar el proyecto que expropia el 2,5% del patrimonio a la gente que tiene más de 10 millones de dólares. Lo firma alguien de Renovación Nacional. Sí. Nadie está defendiendo principios, nadie está defendiendo seguridad, nadie está defendiendo orden. Esta es la borrachera del populismo. Yo encuentro que a mí no me gusta hablar ni de derecha ni de izquierda, pero yo encuentro que los parlamentarios que nos representan a nosotros se olvidan de sus electores. Ellos juran y legislan para el otro lado, para este lado, sí. ¿Verdad? Pensando que la gente de izquierda en algún minuto va a votar por ellos. Es lo que se creyó el cuento de Desbordes. Desbordes, cuando empezó a sonar en las presidenciales, el tipo dijo, esta es la mía, entonces me olvido de la gente derecha y empiezo a ganar electores para el lado de la gente de izquierda. Pensando, y yo creo que por eso que te digo, nosotros somos los tontos útiles de ellos, sí. Porque somos los tontos útiles de ellos porque ellos creen que van a tener siempre nuestro voto y giran a cuenta de nuestro voto. En el distrito que yo pertenezco, que es San Bernardo, a nosotros nos pasa con Belolio. Belolio se nos fue. Belolio es un parlamentario más del Frente Amplio para nosotros, para toda la gente de acá. Entonces nosotros estamos claros que Belolio, por lo menos en este distrito, no va a ganar en las próximas elecciones. Porque nosotros queremos a alguien que nos represente. La gente de nuestro sector quiere algo que nos represente, que defienda nuestros ideales. Entonces, pero acá nosotros vemos que toda la gente salvo Urrutia, Ignacio Urrutia y Sharp en algunos minutos,
defienden nuestros ideales y uno lo que él habla en el Parlamento le hace sentido. Dice, sí, por estos tipos yo voté, por este es el tipo de parlamentario que nosotros votamos. Pero tú escuchas hablar a Paulina Núñez, escuchas hablar a Desbordes y tú dices, compadre, yo no voté por esta gente. Escucha hablar a nuestro presidente Piñera, que yo por lo menos no me arrepiento de haber votado por él, pero yo encuentro que no me ha dado el ancho y tampoco ha cumplido las expectativas que yo tenía con respecto a cómo debería manejar el país, incluso en el tema de seguridad. Pero Vanessa, por ejemplo, ¿hasta dónde puede llegar esto que nos lleven de paseo como tontos útiles por el voto útil? Por eso somos tontos útiles, porque nosotros votamos por el voto útil. Lavín ha girado a cuenta, Desbordes ha girado a cuenta. Fíjate que Desbordes el día propuso ayer, que se condonara el CAE. Suena lindo, condonar la deuda que tienen los estudiantes que ya fueron a la universidad. Pero condonar el CAE significa que no es que nadie lo paga. Significa que lo paga el Estado, cubre la deuda. Pero ¿quién financia el Estado? Nosotros, con nuestros impuestos. Entonces, a mí me gustó un tuit de José Tomás Gasmuri, que es médico, que dice, fíjate lo injusto, los privilegiados, los que llegaron a la universidad, los que tuvieron un crédito, los que pudieron estudiar, no van a pagar. Y esa deuda se la va a tener que pagar justo los estudiantes que no hicieron eso, que no pudieron llegar a la universidad, que tuvieron un déficit de capital cultural, que hoy día tienen un kiosco, que pagan IVA, que hoy día manejan un taxi. Ellos van a pagar el CAE porque el señor Desbordes quiere perdonárselo a los privilegiados. Entonces, realmente, cuando van Además que, Gonzalo, acá hay otra cosa que no sé si se acuerdan, pero en algún momento el que propuso eso fue Guillé. Y le costó carísimo en términos de apoyo electoral porque cuando le preguntaron de dónde va a sacar la plata, él no tenía las cifras y ni siquiera sabía bien cuáles eran las cifras de la deuda que implica el CAE. Entonces, nosotros hablábamos justamente con Fabián en algún minuto en la tarde respecto a lo que significa sacarse la mugre estudiando, ser una persona que siente la responsabilidad de estar gastando recursos que son de todos los chilenos, digamos, que se está invirtiendo en ella y que por lo tanto debiese de ser capaz de, como yo le decía a mis estudiantes, muchos de ellos con gratuidad les decía, a ver, ustedes tienen que entender que la plata que se está poniendo en ustedes podría servirle a una persona para curarse el cáncer, podría servirle a un niño del Sename para tener una mejor atención, podría servirle o sea, hay que sacarla de una parte para ponerla en ustedes, entonces, ¿cómo es posible que no se lean 3 páginas a la semana? Entonces, hay en esto también este tema de la responsabilidad, que es justamente lo que el facho pobre tiene, que es decir, a ver, a mí me tocó estudiar un doctorado con beca CONICYT, y yo, ¿qué es lo que he hecho toda mi vida? He trabajado comillas gratis en muchas cosas, porque siempre he dicho, bueno, mi manera de devolverle al país, digamos, lo que yo aprendí y entregar mi conocimiento a través de YouTube o de programas o de artículos o lo que sea, ¿no es cierto? Porque también no solamente estaba la responsabilidad de sacar el título, que mucha gente no lo saca, sino que siendo financiado por justamente los que se sacan la mugre y sí trabajan, digamos, y con sus impuestos le financian el estudio de los otros, sino que además tienes este otro problema de que una vez que sacas el estudio, bueno, debieras de devolverle algo a tu país, debiese de haber un compromiso. Y ahí estábamos hablando con Fabián de eso, él tenía unas buenas memorias y recuerdos al respecto, Fabián, a ver si replicas un poco nuestra conversación de la tarde. Yo le contaba a la Vane, yo le contaba que de todas mis deudas, las 120 lucas que pago con más gusto son las de mi crédito universitario. Y la pago todos los meses, porque al final yo digo, o sea, que sin ese crédito universitario, con un 2% de interés, que eso lo hizo Piñera 1, durante todos los 30 años, todos hablaban de la educación, nadie hacía nada. Piñera dijo, ¿sabes qué? Bajamos el interés a un 2%, te quedáis sin pega, no te cobramos, no te vamos a cobrar más del 10% de tu sueldo bruto. Entonces, tú decís, de tu sueldo líquido, perdón, tú decís, chuta, hay muchos beneficios, te dan un crédito blando, con un interés que era impensado en ese minuto. Entonces, son 120 lucas, tú dices, comparado que si yo no hubiese estudiado en la universidad, el sueldo que hubiese tenido versus el sueldo que tengo con mi carrera, con mi profesión, o sea, encantado pago las 120 lucas, ¿cachai? Porque esa plata le va a servir, como decía Vanessa, a una persona que se va a operar del cáncer, a alguna persona a los niños del Sename. Entonces yo encuentro que de repente yo tenía compañeros que estudiaban con el mismo crédito que yo, pero sacaban el posgrado del ping-pong, pues se quedaban cambiando plata afuera y jugaban
Un segundito, Fabián. Fíjate que Andrés Sánchez está en el chat. Andrés Sánchez. Mi querido amigo. Y dice: la derecha tradicional se tragó el discurso falaz de la desigualdad de la izquierda y ahora se la pega legislando y gobernando. Urgen la renovación de la nueva derecha. Ojalá Andrés Sánchez te presente. Te mando un abrazo. La última vez que te vi fue en la comisaría. Bien apaleado estaba ahí. Así que un abrazo para Andrés, un grande que fue a defender los valores de la libertad. Y efectivamente, volvamos a tu crédito. Pagas con gusto. Sí, pues. Pago con gusto el crédito universitario porque al final es lo que a ti te da este crecimiento. Yo siempre cuando hablan de desigualdad en el país, yo digo, oye, Chile es el país que tiene menos desigualdad, porque un tema es que igualdad de condiciones, dos tipos, Fabián, de la misma población contra otro cabro de la misma población. Yo iba al colegio, este cabro también iba al colegio. Yo iba al colegio, este cabro hacía la cimarra. Entonces, tú te vas diciendo, ¿sabes qué? ¿Y por qué ahora Fabián Durán tiene un buen pasar económico y mi amigo que tenía las mismas condiciones que yo y las mismas oportunidades no las tiene? Entonces, esa cuestión, la carrera las competimos los dos. El tema de la desigualdad va en las habilidades que tenga cada uno, porque si no estaríamos todos iguales en la vida. Así que yo creo importantísimo, porque yo tengo muchos amigos que me dicen, oye, pero es que tú llegas a la oficina calentito, etcétera, ahora a trabajar. Yo digo, pero acuérdate que yo era el tipo más pobre aquí de este pasaje, ¿cachai? Pero me saqué la cresta para poder salir adelante y ocupé todas las garantías que me da el Estado para poder salir adelante y que hay mucha garantía. En Chile la persona que no estudia es porque es una persona floja, y yo lo digo con todas las palabras. Pues yo tenía todo para no estudiar, yo tenía todo para haberme metido en las drogas o haberme metido a ser un delincuente, pero no, elegí estudiar porque habían posibilidades para estudiar, incluso sin ser un tipo brillante. Yo no era un tipo, el tipo más aventajado de mi curso, sino era el tipo más perseverante, el tipo que si yo tenía que estudiar una vez, o sea, un compañero estudiaba una vez una materia y yo a lo mejor la tenía que estudiar 2 o 3, pero me esforzaba y la sacaba adelante. Entonces, esa es la cuestión que hay que meterle a los chicos en la cabeza, decirle, ¿saben qué? Aquí la perseverancia, en Chile existen posibilidades de trabajar. Yo hablo con mucha gente venezolana y que me dicen, ¿sabéis qué? Aquí en Chile es un Estados Unidos chico. Aquí tú puedes hacer tu sueño, tú puedes hacerte emprendedor, aquí hacerte una empresa es literalmente como dice empresa en un día, te voy a hacer una empresa y voy a emprender. Entonces... Oye, Fabián, el Facho Cola dice: a mí nadie me regaló nada, yo al Estado no le debo nada, el Estado me debe mucho a mí. Y sabéis, Facho Cola, tenéis toda la razón. El Estado nos debe mucho porque no ha canalizado los recursos hacia los más necesitados, se los ha engullido el sistema político, se los ha engullido un aparato estatal enorme, donde han creado más ministerios, donde han creado la pitutocracia, donde tienen sueldos. Mira, antes de la pandemia, los empleados del Estado tenían un sueldo 30% superior cargo a cargo de lo que tenía el sector privado. El sector privado ha bajado más o menos entre un 20 y un 30% de los sueldos. O sea, la diferencia, la desigualdad que les gusta tanto usar entre un empleado estatal que cobra su sueldo sin riesgo alguno los 18 de cada mes, y que las evaluaciones de desempeño siempre obtienen 100%, ya tienen una brecha de al menos un 50% cargo a cargo con el sector privado. Por lo tanto, Facho Cola, tenéis toda la razón. Todos los que estamos en este chat, nosotros le estamos financiando la fiesta a los políticos. Y en algún minuto tiene que haber una rebelión tributaria, por decirlo así, como llamarle. El que, digamos, ¿sabéis que hasta cuándo con nuestros impuestos? Si podemos, hasta aquí no llegamos. Fíjate que los falsos exonerados, Vane y Cristo, los falsos exonerados, yo supe esta semana que los falsos exonerados, o los exonerados, para hablar de todos, los exonerados, que llevan 50 años recibiendo beneficios, son heredables. Sí. A perpetuidad. O sea, una persona que se le exoneró, se le compensó por haber perdido su trabajo durante el gobierno militar, va a recibir generación tras generación de nuestros impuestos plata, porque hace 100 años y después va a ser hace 200 años ocurrió algo. Esta cuestión es un escándalo, si tiene que parar. Y uno dice, bueno, si el ministro Briones va a recortar grasa, ¿por qué no se atreven a recortar justo ahí? Volvemos a lo mismo con que partimos el programa. Porque cualquier cosa que el gobierno haga que toque a la izquierda significa violencia. Entonces somos un pueblo sometido.
Sí, yo estoy de acuerdo. Habían dos cosas que me gustaría que no quedaran rebotando. Una de más fácil respuesta y otra de una respuesta imposible, que planteó en una de las preguntas ahí que salieron en pantalla. La primera pregunta, la que hacías tú, Gonzalo, sobre seguir siendo tontos útiles de esta derecha, ¿no es cierto? Y que al final uno termina votando por el mal menor, porque dice, pucha, entre Jadwe y Lavín, no votar por Lavín uno podría decir que es realmente de orate. Pero quizás uno diría, bueno, quizás tenemos los políticos que nos merecemos, si no somos capaces de votar por principios, entonces quizás también tenemos el problema de que por eso tenemos representantes que no tienen principios. Y habría que entonces buscar una forma de votar por principios, de apoyar por principios y ya no hacerlo más, digamos, por evitar otro mal, digamos, que, o sea, si sale Jadwe, entonces que salga Jadwe, digamos, ¿no? Porque al fin y al cabo, si no nos van a dejar gobernar, o si quienes nos representan van a terminar afirmando más las ideas que nos dañan que aquellas que nos benefician y por las cuales los votamos, entonces da lo mismo votar por Jadwe o por Desbordes. ¿Cuál sería la diferencia? No sería ninguna la diferencia. Entonces empecemos a votar por principios y en vez de votar por el que le puede hacer la competencia, votemos por el gallo que también tiene principios. Y si no hay ninguno, bueno, anulamos el voto y le ponemos alguna carita sonriente o también hay otro tipo de manifestaciones cómicas que nos pueden hacer reír. Y en la otra pregunta de la que no nos podemos hacer cargo fácilmente y ojalá podamos, no sé, de repente Fabián tiene una idea y quizás podamos encontrar a alguien que nos guíe un poco, que es la pregunta de cómo podemos recuperar para Chile un sistema judicial que restablezca el imperio del Estado de Derecho. Preguntar. Qué difícil, ¿no? Tremenda pregunta. Qué difícil. ¿Cómo podríamos hacer eso? A mí no se me ocurre porque creo que los jueces al final, igual que todo ser humano, como decía Fabián, son corrompibles y depende de dónde estén puestos los incentivos. De repente, si los incentivos son el miedo a actuar de forma parcial y a las consecuencias que eso trae, como puede suceder bajo otro tipo de regímenes no democráticos, entonces actúan conforme a las leyes. Pues. Pero ¿cómo lo hacemos en democracia, conservando la democracia? ¿Cómo se ponen los estímulos donde corresponde? ¿Qué se puede hacer ahí, no? Bueno, ahí están saliendo gente postulándome a mí y a ti para presidente, Vanessa, parece que vamos a tener que competir en una primaria. A mí no me va a querer nadie para presidente, solo los que están pensando. Oye, yo creo que es importante. Yo no tengo la respuesta tampoco, Vanessa, para el tema judicial, pero yo creo que un gran avance sería el implementar modelos de prevención de delitos dentro del Poder Judicial, garantizando y teniendo canales de denuncia que garantice el anonimato. ¿Por qué? Porque existe mucha gente que quiere denunciar incluso sin incentivo monetario. Es decir, sabéis que acá, aunque no tengamos una recompensa al que denuncia, que es lo que pasa en Estados Unidos a ti te recompensan de acuerdo al beneficio fiscal que obtenga, te dan un porcentaje. Bueno, acá en Chile hay proyectos, etcétera, pero no se ha materializado nada, pero el implementar modelos de prevención de delitos y teniendo canal de denuncia que te garantice el anonimato, esa cuestión... ¿Pero quién te garantiza que el juez va a fallar conforme a los antecedentes que le entregaron y no va a ser un juez ideologizado como hemos visto tanto? Si la verdad es que el Poder Judicial durante los años de la concertación, donde todos dijimos que habían sido años de gobierno muy buenos, se instalaron todos los jueces de izquierda que existen. Y por lo tanto, hoy día la izquierda, el Poder Judicial está absolutamente ideologizado. Y eso yo no le veo mucha solución porque no sabría cómo removerlo. No. Pero ¿sabéis lo que te ayudaría el tener canales de denuncia? Que la cuestión de Rancagua era un secreto a voces, pero no teníais los mecanismos que te garantizaran para poder denunciarlo. Y teníais gente más abajo, los jueces, que sabían esta cuestión de que estaba el vínculo narcotráfico con el Poder Judicial y la gente no podía denunciar porque la denuncia iba a llegar al mismo presidente de la misma Corte de Rancagua. Entonces no teníais los mecanismos para que eso para no tener la represalia que tenía el funcionario que hacía la denuncia. Entonces, ahora, yo creo que de todas maneras dejamos
quisiera extender esta invitación a quienes nos están viendo o si conocen a alguien que sepa de fondo, nos pueda traer, así como Fabián nos está explicando el tema de la seguridad y cómo estos modelos de prevención podrían ayudar fundamentalmente a avanzar hacia la probidad de los jueces. Si alguien quisiera, digamos, y tuviese el know-how de explicarnos qué pasa al interior del Poder Judicial y se identificara acá con los que estamos hablando en términos de compartir la crítica a la corrupción al interior del Poder Judicial, feliz de que le escriban a Cripto y podamos también pensar una entrevista. Ahora, Fabián, yo quería preguntarte algo. Tú, espérate, perdón, Vanessa, Roberto González dice que podemos llevar un programa a la TV pagado por nosotros. ¿Quiénes serían nosotros, Roberto González? Porque auspiciadores siempre faltan. Así que si estás bienvenido a recibir tu aporte. Felices de hacer este proyecto, pero lo que faltan son auspicios. Así que si tú dices tienes con quién conseguirlo, dejamos el canal de Cultura Chatarra abierto para que te comuniques con nosotros. Vanessa, sí. Sí, Fabián, yo lo que quería preguntarte es por el tema del narcotráfico y en qué sentido. Si ustedes se fijan, justo antes del estallido revolucionario, el intento de golpe de Estado fallido, lo que sea, como se le quiera llamar, hubo un par de denuncias, creo que era Maite Orsini, además estaba el tema de Elizalde, en que la política empezaba a mostrar rasgos muy propios de otros países como México, donde hay un vínculo muy cercano entre el narcotráfico y la política, y esto además también integra, ¿no es cierto?, el problema que hablábamos antes del Poder Judicial. ¿Cómo ves tú el fenómeno del narcotráfico en el avance además de una pobreza y de una violencia que va expulsando la presencia del Estado en la medida en que Carabineros ya no tiene las atribuciones que tenía para estar presente y por lo tanto porciones importantes que quedan en ausencia del Estado en manos de los narcos que vienen a ser como el Estado benefactor? ¿Cómo ves tú el fenómeno ahora en este tiempo? Yo creo que el narcotráfico siempre va a querer estar donde está el poder, y el poder en todos los países está en el lado político. Recordemos que Pablo Escobar, ¿por qué empezó a caer? Por cuando se quiso meter al tema político, y ahí empezó a caer todo su imperio. Acá en Chile tenemos un caso reciencito a fines del año 2018, que hubo un vínculo del Partido Socialista con el narcotráfico y con la Municipalidad de San Ramón. Entonces, todo ese cuento se hubiese evitado con temas, modelo de prevención de delito, y disculpen por ser tan majadero, pero existen los mecanismos, lo que pasa es que no existe la institución que se preocupe de velar porque estas cuestiones se cumplan. Nosotros, para entrar a la OCDE como país, a nosotros nos exigieron tener una cierta cantidad de políticas y leyes relativas a la prevención del cohecho, la corrupción, lavado de activos y todos sus delitos presentes, el financiamiento del terrorismo incluso. Entonces, nosotros hicimos todas esas políticas, pero ¿qué hacemos acá? Nosotros tenemos el cumplo y miento, el cumplimiento. Entonces, nosotros decimos cumplo y miento, ¿verdad? Entonces, estamos cumpliendo y mintiendo a la vez a la OCDE, porque le decimos tenemos normativa y leyes, pero al final nadie la está cumpliendo, porque nadie el encargado de fiscalizar el cumplimiento de estas normativas del sector público. Aquí en Chile, yo no sé cuál va a ser el partido político que le ponga el cascabel al gato y sea el primero en tener un modelo de prevención de delito en el cual garantice que todos sus militantes, que todos sus proveedores no están vinculados ni al narcotráfico ni a ningún delito precedente lavado de activos o financiando el terrorismo. Acá existen muchos riesgos asociados a los partidos políticos, y los partidos políticos no tienen este modelo de prevención de delito, ni tampoco... Ni siquiera el modelo de prevención de delitos no están dispuestos a someterse al test de drogas. En empresas estratégicas te hacen, por ejemplo, en la aviación, en la aeronáutica, te obligan a tener exámenes de droga aleatorios. No es una vez al año para que te prepares, sino que son aleatorios y pueden ser varias veces en el año. Los parlamentarios no están dispuestos a hacerse el test de droga. ¿Y por qué no están dispuestos a hacerse droga? Yo me pregunto, pues si confiesa Giorgio Jackson, hay un video, yo no estoy mintiendo, hay un video de él donde él confiesa que la combinación entre droga y no sé qué cuestión le hacía pésimo. ¿A quién le compra? ¿Cola de marihuana no era? No sé, ¿a quién le compra? Sí, ¿Quién distribuye? ¿Por qué un parlamentario no podría ser llamado a declarar con esas declaraciones? Señor George Jackson, ¿quién le provee? ¿De dónde viene? ¿A quién le paga usted? ¿Dónde cultivan? Y todos miramos quién hace la declaración y quedamos ahí.
impávido. Entonces yo creo que aquí falta voluntad y aquí la droga está metido en el poder político. No quiero generalizar, pero está metido en el Parlamento porque si no, hace rato que habrían aprobado una ley que nos dejara todos tranquilos, que ellos no legislan bajo los efectos de la droga. Oye, Gonzalo, ¿te acuerdas? Perdona, antes que cerremos, ¿te acuerdas que, si no me falla la memoria, no fue Francisco Javier Cuadra el que denunció el consumo de cocaína así en forma, hace muchos años ya dentro del Congreso, y que le costó saladísimo meterse en esas lides? Porque lo que pasa es que acá, como no hay un criterio ciudadano dispuesto a enjuiciar, como tú dices, todo el mundo se queda impávido, entonces cualquier persona que levanta una bandera la queman en la hoguera, porque no viene acompañado de más gente que grite con ella, porque acá en el fondo esto tiene que tener una legitimidad. Tratar de, o sea, cuando uno dice, este parlamentario dice que consumió droga o que consume permanentemente, si se hiciese la algarabía que se hizo cuando al mismo tiempo dijo que se donaba, terminó por salir el tema que se dona a sí mismo, ¿no es cierto? Ahí sí, ahí quedó la grande. Pero en lo otro no pasa nada. Entonces, también como cultura en este país, ¿no es cierto? Bueno, aquí la cultura extraterrestre es como, está perfecto porque es como el mundo al revés, ¿no? Esta es la cultura de verdad, y la otra cuestión es como la gente no reacciona, no tiene ningún juicio, no tiene ninguna sensibilidad frente a este tipo de cosas, realmente. Yo creo que la gente de derecha o que tiene pensamiento libertario como nosotros, yo creo que ya nos estamos aburriendo de ser políticamente correctos, que es cosa que es cosa que los parlamentarios no tienen hoy día, porque cuando tú no estás de acuerdo en que se consuma droga, estos tipos se van por el tema populista y dicen, no, sí, me parece bien, la marihuana no es tan mala, entonces, bueno, es más popular la marihuana que la cocaína, entonces, te permito que fumes marihuana, pero mientras no esté legalizada, es un delito, es narcotráfico, porque tú estás avalando, siendo cliente de un narcotraficante. Claro. Entonces la gente común y corriente como nosotros, los fachos pobres, yo creo que ya nos cansamos de ser políticamente correctos y ya estamos diciendo las cosas tal cual somos. Si no estamos de acuerdo con algo, lo decimos. Oye, a mí yo no soy homofóbico, pero no estoy de acuerdo con que dos gays puedan adoptar, por decirte algo. Entonces son cuestiones que yo no tampoco me considero un tipo muy conservador, pero son cosas que pienso y ya no me está dando vergüenza decirla. Decirle, no, yo creo que no es normal que un niño tenga dos papás o dos mamás. Entonces eso es lo que yo pienso y ya no me está dando vergüenza o no me estoy callando cuando es mi opinión. Entonces son cuestiones que nosotros hemos votado por parlamentarios que queremos que defiendan nuestra postura y que cumplan la palabra que decían en las propagandas electorales que tenían nomás. Es decir, oye, nosotros votamos porque tú tenías un programa y nosotros queremos que tú cumplas lo que nos dijiste que ibas a hacer. Nada más. Nosotros votamos, te dimos el voto por lo que tú representabas, no porque tú seas Juanito, Pedrito, etcétera. Te dimos por lo que tú representabas y era lo que más se acercaba a lo que nosotros pensamos. Entonces, que vengáis a cambiarnos la jugada al medio del camino, al medio del partido, chuta, uno se siente engañado en realidad. Así es, pues. Muchas gracias, Fabián. Sí, oye, muchas gracias. Bueno, me acordé de la Maite Orsini, que había dicho que había conexiones de droga y después la obligaron a pedir disculpas. Así que, y bueno, y el Partido Socialista con los narcotraficantes de San Ramón también. Hay hartas cosas ahí con respecto a la droga interesantes que se pueden ir investigando. Muchas gracias. ¿Querías decir algo, Vane? No, solamente que todas esas cosas interesantes no están en juicios abiertos de los que nos enteremos de nada y que realmente, entonces este es un país que cuando se dice que hay bajos niveles de corrupción, uno solamente puede tener un gran signo de interrogación, nada más. Sí. Oye, muchas gracias. Quiero recordarles a todos que estamos en una mini campaña en el canal de informarse con respecto a los ahorros de la AFP que tenemos. Vayan al sitio No Robes Mi Ahorro, se van a encontrar con toda la información y si quieren firma,
Ya hay más de 8.000 firmas, queremos juntar la mayor cantidad de firmas posible porque no nos roben nuestros ahorros, por favor, señores políticos, no hagan eso. Así que, y muchas gracias Gonzalo, muchas gracias Fabián, muchas gracias Vane, como siempre en este nuevo programa de Revolución Facho Pobre que estuvo muy bueno, un gran invitado. Muchas gracias a todos, muchas Gracias a todos. por todos los que sintonizaron. Nos vemos el próximo martes en otro Facho Pobre. Nos vemos, que viva la libertad. Chao, chao.